Nos encontramos en el final del periodo de los jueces y el inicio del liderazgo del profeta Samuel, que dará origen a la monarquía unificada del reino de Israel. Están en guerra Israel contra un enemigo poderoso que venía del mar Egeo, los filisteos. Estos se habían afincado en la costa y en 5 ciudades-estado: Gaza, Askelón, Ascot, Ecrón y Gat. Eran mucho más fuertes que Israel. Sus armas y equipamiento eran de hierro y las de los israelitas de piedra o de bronce. Y vamos a ver qué nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 4, versos del 1 al 2. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Durante este tiempo no había ninguna potencia mundial como Egipto y Asiria que buscara dominar en la región. Así que las batallas que Israel libraba eran en contra de sus vecinos cercanos, como eran los moabitas o amonitas, o como en este caso los filisteos. Los israelitas salieron a la batalla y la batalla terminó en un desastre. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y sigue la historia narrada por el profeta, primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 3 al 4. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Israel, al ver tanta superioridad militar, tuvieron miedo y tomaron una decisión después de esa batalla. Decidieron que la siguiente batalla podía ser ganada si llevaban el arca del pacto con sus soldados. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Vemos ahora en estas letras la superstición de Israel y de cuán lejos se encontraban de Dios. Es como se dice aquí en España: nos acordamos de Santa Rita cuando truena. Solo cuando tengo necesidad voy a buscar de ti, Señor. Y nos muestra cuán fuerte era ese sentimiento de autosuficiencia y egoísmo. Si nos va bien, no necesitamos del Señor. Ellos creyeron que quizá deberían haber llevado el arca con ellos a la batalla. Por su historia sabían que el arca había dividido las aguas del río Jordán para que Israel pasara en seco. Por tanto, decidieron llevar el arca del pacto a la batalla, creyendo que su mera presencia les otorgaría la victoria. Esto revela superstición más que fe y esperanza, y el paganismo de esta gente que creía que había algún mérito o poder especial en un objeto, como si fuera un talismán. Pero aquel arca o cofre no tenía ningún mérito o poder propio, porque Dios no estaba en el arca. No se puede meter al creador del universo en un cofre. No es un talismán al que recurrir en caso de emergencia o un mago que puede salir de la lámpara cuando es frotada. Ellos querían cubrir el arca, sacarla del lugar santísimo y llevarla a la batalla con ellos. Esto les daría la confianza de que Dios realmente estaba con ellos. Pero el mérito y el poder solo se encontraban en la presencia y en la persona de Dios. Y en vez de arrepentirse, de reflexionar humildemente y buscar al Señor después de esa derrota, buscaron métodos eficaces, a su parecer, que Dios nunca había aprobado. Solo les importó si eso podría funcionar. Ellos creyeron que la presencia del arca haría que Dios trabajara para ellos. Su idea era que Dios se vería forzado a pelear por ellos. Si no estaba dispuesto a hacerlo por el bien del pueblo, tendría que hacerlo por su honor. Esto es simple. Están tentando a Dios. Tratar de forzar al Señor a que interviniera simplemente por ser su pueblo
no iba a funcionar. A veces se trata de promesas. Muchos en su enfermedad le prometen a Dios que si los sana, les seguirán todos los días de su vida. La enfermedad es su filisteo. Dios les sana y ellos no cumplen su palabra. Otros prometen dedicarle más horas al servicio al Señor si Él los provee de un aumento de sueldo o una mejor posición laboral. El servicio y la provisión son su filisteo. Dios responde y ellos no cumplen lo que prometieron. Negocian con Dios, pero solo pretenden que el Señor esté a su servicio, tratando a Dios como un mero genio, un mero talismán. Porque también el trabajo frenético, el voluntarismo y el activismo por sí mismos no garantizan de manera alguna la aprobación o la bendición de Dios. En vez de intentar acercarse al Señor, estos israelitas se pusieron a idear medios supersticiosos para asegurar la victoria entre sus enemigos. Ellos habían actuado así muchas veces, descuidando la única cosa que era necesaria. Olvidaron lo más importante, que es darle a Dios el trono de sus vidas, su preferencia en todo, y buscar hacer su voluntad por fe en Cristo Jesús. Algunos, como estos ancianos, cuando se encuentran siendo golpeados por el mundo y el diablo, se rompen la cabeza para inventar todo tipo de razones por las cuales Dios los está abatiendo, excepto la verdadera, su propio alejamiento del Señor. En vez de confiar en el arca, deberían haber estado más preocupados de que el arca estaba siendo servida y transportada por sacerdotes que habían abandonado al Señor. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios y ellos no eran, por cierto, personas fieles. Primer libro de Samuel, capítulo 4 y verso 5, la historia continúa. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, ahora el primer libro de Samuel 4, 6 al 9 continúa nuestra historia. Y al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento, y añadieron: ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres, pues, y pelead. Los filisteos comprendieron que el arca del pacto había llegado al campamento de los israelitas, y tuvieron miedo, porque dijeron: ha venido Dios al campamento. Y esto muestra que los filisteos eran a la vez supersticiosos e ignorantes. No sabían que no había ningún mérito en un cofre, en una caja. Aunque habían oído de su poder, ciertamente no conocían al Dios vivo y verdadero, ni su forma de actuar. Una de las tristes realidades de este relato fue que el símbolo de la presencia de Dios se había apartado de aquel pueblo. Pero la verdad era que el pueblo se había alejado primero de Dios, de su palabra y de su voluntad. Nosotros, como ellos, a menudo sabemos que Dios es más grande y merece nuestra sumisión, nuestra devoción, nuestra preferencia. Sin embargo, con frecuencia nos resistimos a Él e intentamos negociar con el Señor. Continuemos. Primer libro de Samuel, capítulo 4, ahora los versos 10 y 11. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue tan grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Israel fue vencido, tremendo. Y hubo, a mi criterio, 3 razones para esta gran derrota. Primero, los filisteos pelearon con el coraje de quien no tiene nada que temer. Eran guerreros bien equipados, bien armados. Segundo, los israelitas sintieron que la batalla sería fácil, porque tenían con ellos el arca del pacto y no pelearon con tanto empuje, con tanta energía y fuerza.
Finalmente, Dios no bendijo la creencia supersticiosa de Israel en el poder del arca en vez de en el poder de Dios. Nosotros cometemos con frecuencia, desgraciadamente, el mismo error que los israelitas cometieron. Creemos que si Dios está con nosotros, no necesitamos esforzarnos tanto. Por el simple hecho de ser cristianos, somos más que vencedores. Pero no saquemos el texto de su contexto. Pensamos que si Dios está de nuestro lado, el trabajo será fácil. Esto puede ser totalmente falso. Resultó que Dios no se sintió obligado a bendecir a los israelitas solo porque llevaran el arca a la batalla. Él no permitiría que su brazo se torciera por las supersticiones de unos israelitas que le habían abandonado. Dios es una persona, no un genio que puede ser invocado para que salga de su lámpara a la voluntad del hombre. Primer libro de Samuel, capítulo 4, ahora de los versos 12 al 18. Y un hombre de Benjamín corrió al campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento, junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió con gritos. Cuando Elí oyó el ruido de esos gritos, dijo: ¿Qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí: yo soy el que viene del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo, y también han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Esto es tremendo. Quizás había más preocupación en Elí por el arca que por su propia familia, porque el llamado de Dios es irrevocable. Israel en verdad había perdido esa batalla. Un hombre de la tribu de Benjamín llegó a la ciudad y le dijo todo lo que había acontecido. Estas malas noticias causaron un griterío tremendo en el pueblo. Entonces este mismo mensajero, que había sido testigo presencial, lo contó todo. Elí mantuvo su compostura cuando le informó de la muerte de sus hijos, pero cuando supo que el arca de Dios había sido capturada, se rompió, cayó hacia atrás y murió. Aunque había sido un padre débil, indulgente, fue un hombre de Dios. Como digo, y el llamado es irrevocable. Y su muerte colocó a Samuel en la posición de portavoz de Dios. Una de las tristes realidades de este relato fue que el símbolo de la presencia de Dios se había apartado de aquel pueblo. Pero la verdad era que el pueblo se había alejado primero de Dios, de su palabra y de su voluntad. Cuenta la historia que cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Israel no solo perdió, sino que su derrota fue mucho peor que la que tuvieron antes de llevar el arca a la batalla. La pérdida que los llevó a tomar el arca fue de 4.000 hombres caídos. Ahora fueron asesinados más de 7 veces esa cantidad de hombres de Israel. Les fue arrebatada. Israel había hecho del arca un ídolo, y a menudo Dios rompe nuestra idolatría quitando el ídolo. Sin embargo, incluso una cosa buena como el arca puede ser convertida en un ídolo, y Dios no tolerará nuestros ídolos. El arca de Dios fue tomada, pero el Dios del arca aún estaba en su trono en el cielo, y guiando estas circunstancias para su gloria. Israel pensó que podía ignorar al Dios del arca y encontrar salvación, pero Dios mostró que Él era más grande que el arca. Recordemos que el Dios lejano con respecto a la idolatría y al pecado, la maldad y la perversidad humana, es al mismo tiempo el Dios cercano que envió a su Hijo, a quien sigue cercano de aquellos que quieren tener una relación con Él.
que no solamente en el nombre del Señor tendremos salvación, sino que en nuestra relación con Él tendremos cercanía al Padre. No encajemos a Dios ni recurras a Él cuando hay peligro. Acércate a Él porque le amas y porque Él te ama a ti. No te acerques para negociar con Él, sino para rendirte a Él y entregarle tu vida. Que el Señor te guarde y te bendiga. Amén y amén.